Buenas tardes. That's the second line I know. You know, Jesus is here, so let's welcome him. Jesús está aquí, así que démosle la bienvenida. Lord Jesus, we thank you. Señor Jesús, te agradecemos. And we ask you, Jesus, to accept our love and our commitment to you. Te pedimos, Jesús, que aceptes nuestro amor y nuestro compromiso hacia ti. You told your apostles, those who acknowledge me before men, I will acknowledge them before the angels. Tú le dijiste a tus apóstoles, aquellos que me reconozcan delante de los hombres, yo los reconoceré delante del Padre. Lord, give to Chile the grace to acknowledge you as the Lord and leader of their nation. Señor, dale a Chile la gracia de reconocerte y darte a conocer a sus gobernantes. Mary, our mother, intercede for us. María, Madre nuestra, intercede por nosotros. Amen. Amén. I'm going to talk to you briefly about healing. Voy a hablarles brevemente sobre la sanación. But I have to tell you how reluctant I was in receiving this gift from God. Pero tengo que decirles lo sorprendida que estuve de recibir este regalo de Dios. Because after I got my own miraculous healing, después de que haya un milagro, después de que yo misma viví una sanación milagrosa, I was very happy. Estaba muy contenta. Going to prayer meetings and working in a prison as well as teaching in school. Estaba muy contenta de trabajar en trabajos en una prisión y en un colegio, enseñando en un colegio. And I thought I was doing wonderful for Jesus. Y yo pensaba que estaba haciendo todo bien para Jesús. And I thought, well, he must be delighted with me. Yo pensaba, él debe estar muy contento conmigo. And then I was healed in December, we say, 1971. Y en diciembre de 1971 recibí. And in June of that year, ella fue sanada en 1971, en junio de ese año, it was Pentecost Sunday. Era el domingo de Pentecostés. And of course I was born on that feast. Además, yo había nacido en esa fiesta. So I thought, well, on Saturday night I got this inspiration to go to the chapel and make a holy hour. Entonces sentí esta inspiración de ir a la iglesia, a la capilla y hacer una hora santa, una hora de adoración. And you know how you say, well, I thought I could go in tomorrow, but something kept telling me, no, go tonight. Sabía que podía ir al día siguiente, pero algo decía en mi interior, anda esta noche. So I go into the chapel at the Así convent. que fui a la capilla. And I sit at the back of the little chapel. Me senté al final de la capilla, en los últimos asientos. And I'm really not thinking of much. I'm just sitting there looking at the tabernacle. No estaba pensando mucho, solo estaba sentada delante del sagrario. And most of the sisters had gone to bed. Y muchas de las hermanas ya se habían ido a acostar. And then I heard somebody say bridge. Y de repente escuché a alguien diciendo breach. And I thought, well, one of the nuns must be calling me. Pensé, a lo mejor una hermana me está llamando. But when I turned towards the door, pero cuando miré hacia la puerta, I felt a silence. Like I could hear the silence came upon me in the chapel. Sentí un silencio dentro de mí y en la capilla. And as I turned back towards the tabernacle, y cuando me miraba hacia el sagrario, this voice, and I don't know whether it was an outer voice or an inner voice, but this is what I heard. Frente al sagrario, cuando miraba al sagrario, no sabía si esta voz era una voz interna o externa, pero era lo que yo escuchaba. You have my gift of healing, go and use it. Tú tienes mi don de sanación, anda y úsalo. I said, Jesus, I don't want any gift of healing, keep it yourself. Yo le dije a Jesús, no quiero ningún regalo de sanación, quédatelo para ti. And then I made an act of contrition, not for what I said, but for even thinking. What thought? Y
Entonces me dije, ¿qué pensamiento es este? And then I said to Jesus, Jesus, I promise you, I never tell anybody what I thought. Le dije a Jesús, Jesús, te prometo, nunca le diré a nadie este pensamiento. And I didn't tell anybody. Y no le conté a nadie. But I left Florida to go to a summer school in California. Pero me fui de Florida a un campamento, una escuela de verano en California. And many times those words came back to me, but you have my gift of healing, go use it. But I kept putting it out of my mind. Muchas veces me volvieron estas palabras a mi mente. Tú tienes el don de sanación, pero yo lo quitaba de mi mente. And I went to this meeting in the parish where I was staying with my sisters. Y entonces fui a esta reunión que había en la parroquia donde me estaba quedando con mis hermanas religiosas. And this man sitting next to me Y había un hombre sentado al lado mío, put his hand on me puso su mano sobre and mí said, Sister, y me dijo, hermana, I've never spoken to a Roman Catholic nun. yo sé que usted es una religiosa católica. He said, you have the gift of healing. Usted tiene el don de sanación. You know all about it. You know all about it. Jesus spoke to you. Usted sabe todo eso. Jesús se lo dijo. And this is me now, to my inside. I'm looking at him saying, oh, he's a Protestant and a Catholic. No, he knows. Entonces dije, él es un protestante, yo soy una católica. ¿Cómo puede saberlo él? And then I said, you must be a mind control reader. Él debe ser uno que lee las mentes. Then he said, tell me what happened to you in the chapel. Él me dijo, dígame qué le pasó a usted en esa capilla. And the reason I had a hard time believing him is because I grew up in Northern Ireland. Yo crecí en el norte de Irlanda, así es que tenía gran dificultad en creerle a este señor. And Catholics lived on one side and Protestants on another part, and we never met. Porque donde yo crecí, en el norte de Irlanda, los católicos vivimos en una parte y los protestantes en otra, y nunca nos hablamos. So I said nothing. Entonces no le dije nada. I go to the university. Fui a la universidad, And in the university at the time, I was going to learn American history. y en la universidad fui a aprender historia de Estados Unidos, So when I would talk to the kids at school, para que cuando hablara con los niños en el colegio, and I'd say to them, do you know who the Pope is? y les preguntara a ellos, And they'd say, George Washington. This is terrible, this old mic. ella quería aprender de la historia norteamericana para que cuando fuera al colegio donde los niños, donde ella trabajaba, y les preguntara quién es el Papa, ellos le dijeran quién era George Washington, que era un presidente de Estados Unidos muy importante, tenía que conocer la historia de Estados Unidos. So I thought, I better go and do a history of America because I know nothing about George Washington or anything about America. Así que pensé, voy a ir a la universidad a aprender un poco de historia de Estados Unidos porque no sé nada de la historia de este país. So I'm in this class at the university, Estaba en esta clase en la universidad, and they were all hippies and fellas, there were all kinds of characters, young. había todo tipo de gente, hippies y distintos tipos de características. And they were very fascinated at a nun being in their class. Y estaban muy fascinados de que hubiera una monja en su clase. And they'd say to me, Sister, what do you have in your hands? Y entonces me preguntaban, hermana, ¿qué tiene usted en las manos? And I'd say, nothing. Y yo les decía, nada. Yeah, but you know, when you shake hands, it's strange. Ellos decían, algo tiene extraño en sus manos. Because, you know, God can use anybody, whether they believe or not, to get a message to his children. Dios puede usar a cualquiera para traernos un mensaje a nosotros, sus hijos, sea un creyente o no. Because do you remember in the Bible, the donkey started to talk. ¿Recuerdan que en la Biblia el burro comenzó a hablar? We can use anybody. Así que Dios puede usar a cualquiera para darnos un mensaje. So I thought, well, this couldn't all be coincidence. Entonces me dije, esto puede ser todo coincidencia. So I made the decision. Entonces tomé una decisión. I said, Jesus, Dije, Jesús, I can't go back to Florida yo no puedo volver a Florida from California desde California and tell the people I have the gift of healing.
y decirle a la gente que tengo el don de sanación. Because you think I bought it, out in California. It didn't sound right. Van a decir, viene de California, eso no significa mucho. So I said, you know what, Jesus? I'll do the praying if you tell the people. Y le dije a Jesús, yo haré las oraciones si tú le dices a las personas que me pidan rezar por ellos. And you know, Jesus does take us serious when we make bargains with them. Y entonces Jesús se toma muy en serio estas cosas cuando le hacemos estas apuestas a Jesús. But I go back to Florida. Volví a Florida. And I go to a Franciscan retreat house to a meeting. Fui a una reunión en una casa de retiro de franciscanos. And they asked me to give a talk. Y ellos me pidieron dar un tema. But I never mentioned healing. I spoke prayer and I just talked about general things. No hablé nada de sanación. Hablé de oración, de distintos temas, pero nada de sanación. And in the middle of my brilliant talk, y en la mitad de mi fantástica conferencia, a woman stands up. Una mujer se para. And she says, excuse me, sister. Y dice, discúlpeme, hermana. You're more worried about what people think than doing God's will. Usted le preocupa más lo que la gente piense que hacer la voluntad de Dios. I looked at her. Y yo me la miré. And I said to her, y le dije, now there's lots of people there. Había mucha gente ahí. I said, and who are you? Y le dije, ¿usted quién es? He said, sister, I'm a freelance writer from Quebec in Canada. Me dijo, yo soy una escritora libre que trabaja en Quebec, en Canadá. I came here tonight looking for the young Irish nun. Yo vine esta noche aquí buscando por la joven religiosa irlandesa that had the gift of healing. Que tiene el don de sanación. And I asked these Franciscan nuns. Y le pregunté a estas monjitas franciscanas. You have an Irish sister in your community. Si tenían una monja irlandesa en su comunidad. No, we don't have any Irish. Me dijeron no tenemos ninguna irlandesa. I think she's coming here. Pero dijeron, creemos que llega ahora una, que viene una a dar una conferencia. So when she told me this, cuando me dijo esto, I said, now, how did you know I was Irish? Le dije, ¿cómo supo usted que yo era irlandesa? She said, sister, the day you were miraculously healed. El día que usted, hermana, fue sanada milagrosamente, I was at that conference doing a feature article for the magazine. Yo estaba en esa conferencia haciendo un artículo para la revista, para el periódico. Well, you know, at that moment, en ese momento yo, I remember thinking, oh, there goes my first graders and everything. Everybody was so excited. Aquí viene mi primer acción, así es que va a estar todo el mundo muy contento. But I used my obedience. You can use your gifts for anything. I thought, I'll tell my principal in my school. Yo le dije a la directora de mi colegio, I said, you know, everybody's talking about that I have the gift of healing. Todo el mundo está hablando de que tengo el don de sanación. And the principal looked at me and said, don't say anything about it, Breach. Y la directora me dijo, no diga nada de eso, Breach. The parish priest will kill you. El párroco te va a matar. The school, you're a teacher in the school. Vas a ser un peligro para la escuela. And if that gets out, every kind of people will be coming to the school. Y entonces todo tipo de gente va a venir, cuando se sepa, todo tipo de gente va a venir a nuestra escuela. I was thrilled. Así que estaba aterrada. If anybody says anyway, I'd say I'm under vow of obedience, my superior, my principal. Pero me quedé tranquila porque dije, si alguien me pide sanación, yo le voy a decir que estoy bajo la obediencia de mi directora, que me dijo que no hiciera sanación. But Jesus knew the tricks I was up to. Pero Jesús me hizo un saludo con sus ojos, o sea, como sabía que venía. A few days later, I'm at a gathering. Unos pocos días después, en otra reunión, really nobody knows what I heard at that other meeting. Nadie tenía idea de lo que yo había oído en la reunión anterior. This woman stood up and she told the most tragic story about a young woman that had a stroke. Se levanta, se pone de pie una joven mujer que habla de una trágica historia sobre un ataque al corazón. And she had all these foster children she was taking care of. Y todos estos niños que habían quedado huérfanos, de los cuales tenía que tener cuidado. They were taken away from her. Habían sido tomados de su familia. And
She was in a terrible state because she went blind and paralyzed. Y estaba en una muy dolorosa situación porque había quedado ciega y paralizada. So she's telling all the group this. Así que está contándonos a todos los que estábamos en ese grupo, And this is me. y esta es ella. Come on now, Jesus, not too big of a job for me. Pierce the finger, something small. Blind and paralyzed, too big for me. Pensaba yo para mí misma, no, este es un trabajo demasiado grande para mí, Señor. Imagínate, paralizada, más encima los ojos, ciega. Es demasiado grande sanar esto. Very big. I'm sure the Lord was laughing at Me me. imagino que el Señor también se estaba riendo. But then I thought I better go. I got such an urge, I have to go. Tengo tal urgencia que mejor me voy. So I said to the lady, Le dije a la señora, I'll go pray with your neighbor. voy a ir a rezar donde esa vecina. When she went into ecstasy, thought of a nun coming to pray with her neighbor. Estaba muy contenta de que iba a venir una religiosa a rezar con su vecina. I was a nervous wreck. I was really scared. Yo estaba muy asustada, tenía mucho miedo. So I go to the woman, and she's really angry at God, Fui donde la enferma, que estaba muy enojada con Dios, and she couldn't understand why such a terrible thing happened to her, y no podía entender por qué algo tan terrible le había pasado a ella. and she was not interested in me praying with her, but she let me No pray. tenía interés en que yo rezara sobre ella. So when I put my hand on her, Así que cuando puse mi mano sobre ella, I said a fast prayer, dije una rápida oración and I did sense something in my hands, y sentí algo en mis manos. but I thought it's emotional, Pero dije, es algo emocional. so I didn't say anything to her. Así que no se lo comuniqué a ella. I prayed and left, Recé por ella y me fui. and the following day, Al día siguiente, the neighbor called me. me llamó la vecina. She said, "Sister, you have to come back. Hermana, me dijo, usted tiene que volver. Anna is completely healed. Ana está completamente sanada. Got her sight, Tiene vista and she got a feeling." y recuperó su movimiento. So I'm saying, well, God, it definitely was you because my faith was that size. Increíble, Señor, que mi fe era tan pequeñita. Anyway, I go back, Así que volví and she was so changed. y estaba tan cambiada. She was praising and thanking God. Estaba alabando y agradeciendo a Dios. And she said, "You know, sister, when you came here yesterday, Y me dijo, ¿sabe, hermana? Cuando usted vino aquí ayer, I thought you were sticking pins in me to make a good impression. yo pensé que usted estaba como riéndose de mí para hacerse una buena impresión. Nothing happened, Nada pasó cuando usted but in vino, the middle of the night, pero en la mitad de la noche I felt this like a wind and a power." sentí como un viento y un poder She said, "Everything returned." y todo volvió. When she told me that, Cuando me dijo eso, then I realized ahí me di cuenta, I can't resist anymore. ya no puedo resistirme más. Now, for the first months, Así que por los primeros meses, great miracles were happening. grandes milagros pasaron. Jesús permitió que pasaran grandes milagros. Some people worry if you're skeptical. I was the most skeptical person for the first year of this ministry. Si hubiese gente que no cree, yo fui la más escéptica durante el primer año de este ministerio. And the miracles happened. Milagros pasaron. And then I started getting worried Y entonces me empecé a preocupar, because crowds were coming porque venían multitudes, la palabra se conoció, mucha gente lo supo, and people were coming to me, ask me could they have a relic of me. y la gente me pedía si podían tener una reliquia mía. And people were touching me. Y la gente me estaba tocando. And, you know, it was what to do with celebrities. Es lo que singers. hacían como con la gente famosa. I kept thinking, this is terrible. Y yo pensaba, esto es terrible. I'm going to end up outside the Catholic Church. Voy a terminar fuera de la iglesia católica así. Because people are coming to me but not go to church. Porque la gente viene a mí, pero no va a la iglesia. And people would say to me, "Sister, do you heal many people?" Y entonces me preguntaban, hermano, ¿usted ha sanado a mucha gente? And sister, how much does it cost to be healed? Y preguntaban, hermana, ¿cuánto cuesta que me sane? All kinds of crazy things were happening. Todo tipo de preguntas locas me decían. And I was at home at the Mother House of my order in Ireland. Y entonces volví a la casa superior de mi congregación en Irlanda. And the nuns, of course, the sisters had heard about it. Y las hermanas ya habían oído de esta cosa. And my Mother General said to me, Y mi madre general me dijo, "Reed, you're not doing anything that Sinclair didn't do. Sinclair had the gift of healing." no, sí,
Bridge, no estás haciendo nada que Santa Clara no hiciera, nuestra madre, la Santa Clara, porque ella tenía el don de sanación también. I mean, she was very open. Ella era muy abierta. Anyway, the abbess of the house said, you know, there's 4 or 5 people from the sisters would love you to pray with. Incluso me dijo que había 4 o 5 personas de la comunidad que querían que rezaras por ella. And we'll give them some tea and buns. Y yo voy a darles algún Tea. You know, these people will come and just going to prepare a little yo something. les voy a preparar a estas personas un poquito de té y algo, una oncecita para que se preparen a tu oración. At least that was her plan. Al menos ese era su plan. So anyway, I said to her, well, listen, I'm having a party. Entonces, My dijo, school friends are all having a party before I return to America. mis compañeros de colegio me están haciendo una fiesta antes de que yo vuelva a Estados Unidos. So I said to her, I'll come up at 5 o'clock Así que yo le dije, voy a volver a las 5 de la tarde to the convent. al convento. No, it comes to the 5th, I think it was around the 4th or 5th of August. Debe haber sido el 4 o 5 de agosto. A school friend of mine came with me in her car. Una compañera de colegio mía me trajo en el auto. We arrived at the convent, Llegamos al convento and there's a policeman outside. y había un policía afuera del convento. And he won't let us through the gates of the Y no nos convent. dejaba pasar por las puertas del convento. And I said to him, excuse me, sir, but I live in there. Yo le dije, discúlpeme señor, pero yo vivo dentro. He said, you can't go in there. Usted no puede entrar, le dijo el policía. I said, why? Y yo preguntó por qué. He said, there's 2,500 people out in there. Porque hay 2.500 personas adentro. I thought it was for a football or, you know, something else. Yo pensé que sería porque iba a haber algo en el colegio, un juego de fútbol o algo así. I said to him, what's happening? Yo le pregunté qué está pasando. He said, they're all waiting for a nun with a cure. Y el policía dijo, están todos esperando por una monja que sana. So, you know, I thought, oh my God, 2,500 people. Dijo, oh mi Dios, 2.500 personas. And they were out in the schoolyard. Y están ahí en el patio del colegio. And so they made a chain of men, Hicieron una cadena de personas and they walked me down this corridor y me hicieron caminar por el corredor and out into the schoolyard. en el patio del colegio. And my nuns are all looking through the window. Y mis hermanas estaban todas mirando por la ventana And I'm thinking of the nun with the buns and the tea. y estaban pensando en la oncecita que se iba a preparar. The multiplication indeed. Anyway, so what did I got up on a ladder and I started to speak. Y entonces comencé a hablar. And I remember my poor father, Y recuerdo a mi pobre papá. he came to go to the party. Él también vino a esta oncecita. And there was nobody at the party. Y no había nadie tomando once. So he came up to the convent. Así que llegó al convento. He didn't have a clue what was going on. Él tampoco entendía qué estaba pasando. So he climbed the fire escape Se subió por la escalera y miró hacia el patio del colegio. and he saw me, he could see me up on a ladder preaching with a big horn. Y él me vio a mí predicando con un gran megáfono. Do you know, that started, I mean, every place I went, people were coming to me. Y eso comenzó allí y desde entonces muchísima gente viene a donde me encuentro haciendo conferencias. And I realized Y me di cuenta, that this kind of a ministry can be very dangerous este tipo de servicio que voy a prestar puede ser muy peligroso. because you can become celebrity, Porque te puedes creer que eres famoso, you're special, crees que eres especial. people will, you know, look at you as, you know, somebody, oh, Sister Bridge, she's a saint, La gente puede mirarte como diciendo, oh, la hermana Bridge es una santa, which is completely wrong. lo que es completamente equivocado. And I started thinking Y yo comencé a pensar that, you know, I could very easily fall through, you know, pride or through, you know, if people tell you, I tell the clergy this, people tell you, oh, you're wonderful, Father, you're such a saint, don't believe a word of it. Yo pensé, qué peligroso, porque puedo empezar a creer que realmente la gente empieza a pensar que soy santa, que soy muy importante. Yo le dije recién a los sacerdotes en la semana de retiro
que cuando la gente le diga, Padre, usted es un santo, no crean ni una palabra de eso. Because you know, Porque tú sabes, there is no celebrities in the Catholic Church. no tenemos celebridades, gente famosa en la Iglesia Católica. I told you this morning. There's no famous people. No hay gente famosa en la Iglesia Católica. People say to me, are you the famous nun? La gente me pregunta, ¿usted es la monjita famosa? I say no, Y yo digo, no, but I do work for a famous person. pero sí trabajo para una persona muy famosa. Is he Irish? So I made a decision. Entonces tomé una decisión. I started praying to Our Lady Empecé a pedirle a la Virgen because I thought, porque pensé, if I'm a public figure like this, si yo me convierto en una figura pública como esto and people are coming to me in so many crowds, y la gente llega hasta mí en tantas multitudes, I have to realize tengo que darme cuenta that people are coming to me, but they're not going to Jesus. que la gente está viniendo a mí pero no yendo a Jesús. I said one day to this lady, Y le dije una vez a esta señora, I said, now listen, escucha, I want you to ask Jesus. te pido, Virgen María, que le pidas a Jesús. She looked, ask Jesus. I've been asking for 45 years and he doesn't heard me yet. Perdón, me equivoqué. Ella le estaba diciendo a una señora, no a la Virgen, a una señora, pídale a Jesús. Y la señora le dijo, llevo 45 años pidiéndole a Jesús. She says, couldn't you do it yourself, Sister Breach? ¿No podría hacerlo usted, Sister Bridge, por mí? I said, I only work for Jesus. I said, I only work for Jesus. I'm yo le not. dije, yo solo trabajo para Jesús, yo no soy Jesús. So I made a decision to go to Lourdes. Así que tomé la decisión de ir a Lourdes, en I Francia. was going to Lourdes in France for one request. Fui a Lourdes, en Francia, para una petición. And I said to Our Lady, Y le dije a la Virgen, please teach me por favor, enséñame how to magnify Jesus cómo engrandecer a Jesús and how to bring people to him in the church. y cómo acercar a la gente a Él en la iglesia. You have to teach me, Mary, Tienes que enseñarme, María, so that I, like St. Paul said, so that I decrease, that he increase. para que yo disminuya y Cristo crezca. I went to Lourdes Así que fui a Lourdes and I prayed there to Our Lady, y le recé ahí a la Virgen and I was very touched by thousands of people I saw there, y estuve muy impresionada de las miles de personas que vi ahí, and especially families with little children, sick children. y especialmente familias con niños enfermos pequeños. I saw the whole Blessed Sacrament, you know, when the priest carries the monstrance around in the square and all the wheelchairs and everybody's there. Vi a tanta gente, vi la exposición del Santísimo Sacramento y cómo el sacerdote llevaba a Jesús en procesión. Vi todo eso, I was really touched. estaba muy impresionada And I begged Our Lady, y me fui a los pies de la Virgen teach me how to carry this ministry that God has given me. y le pedí, le supliqué, enséñame cómo llevar este ministerio para la gloria de Dios. I got back to the United States, Volví a Estados Unidos and about 2 weeks afterwards, y unas 2 semanas después, a priest called me, un sacerdote me llamó and he said, Sister Breach, y me dijo, hermana Bridge, I'm working in Mexico, on the borders of Mexico. yo trabajo en la frontera con México. Across the river is the United States. Al cruzar el río está Estados Unidos. That I go in there to the poor who live in complete poverty around a garbage dump. Yo voy hacia esa frontera y atiendo a los más pobres que viven en la basura de esa frontera, en el borde de Estados Unidos con México. And I would love you to come Y me encantaría que usted venga and pray with the people. y que rece con la gente. He said, they don't know anything about you, Ellos no saben nada de usted, but I'd like you just to pray with them after communion. pero solo quisiera pedirle que rece por ellos después de la comunión. So I was on my way to California, so I stopped in this city, Yo iba camino a California, así que me detuve en esta ciudad donde me invitó el padre. and the next morning the priest with about 5 young people with guitars, we went out to this garbage dump. That's what it was. Y a la mañana siguiente, con 5 personas con guitarras, nos dirigimos con el padre a este lugar que verdaderamente era un basural.
And Father carried with him a little table, a little bit bigger than this. Y el sacerdote llevaba una mesa un poquito más grande que esta. And he said to me, we're going to have mass. Y me dijo a mí, vamos a celebrar la misa aquí. And I'm looking at the people, Y yo estaba mirando a esa gente, so poor but so miserable, with no church, no homes. Actually, some of them lived there in that yard, in cardboard huts. estaba viendo tanta pobreza, tanta miseria, decía tan pobres, sin iglesia, y de hecho algunos de ellos vivían en medio de los hoyos que armaban en la basura. But when Father came and set up the altar, Pero cuando vino el padre y preparó el altar para la misa, they were in silence todos se silenciaron and in anticipation something was going to happen, which was the Eucharist. y se anticipaba que algo importante iba a pasar, And era la misa. I'm saying, Y yo dije, what do they know about the Mass? ¿qué saben ellos de la misa? That's what I thought. Eso es lo que yo pensaba. So we were about to start Mass Estábamos a punto de comenzar la misa when the crowd separated in the middle, cuando la multitud se separó por la mitad, se dividió a la mitad, and a woman comes down the aisle y una mujer se acercó hasta acá carrying a poncho, trayendo un poncho something in it. con algo dentro del poncho. And I thought this was for the priest, a gift. Y yo pensé, esto debe ser un regalo para el sacerdote. Right up in front of the table that was set up for Mass, Caminó justo hasta delante de la mesa que habíamos puesto para la misa, got down on her knees, se agachó, se arrodilló en sus and she opened the rodillas poncho. y abrió el poncho. And in it was a little boy, Dentro del poncho había un pequeño niño. and he was screaming. El niño lloraba y gritaba. And she looked at the priest. Y ella miró al sacerdote. But Father, I found him smouldering in a burning part of the dump that was burning. Smouldering, burning. The boy was in the middle of it. El niño lo encontré en un lugar que estaba ardiendo. Lo acabo de encontrar en un lugar que estaba ardiendo, estaba quemándose. She said, I was able to drag him out. Tuve la posibilidad, lo pude sacar del fuego. Said, Father, look at him. Y le dijo, padre, mírelo. Could you pray for him? ¿Podría por favor rezar por este niño? Brothers and sisters, he looked terrible. His skin was off his back. Hermanos y hermanas, ese niño se veía horrible, tenía su piel toda quemada, carcomida por el fuego. Anyway, Father said, it's a little prayer for him. El padre dijo una pequeña oración por él And he pushed him under the table, said, leave him under the table. y le dijo, déjelo aquí debajo del altar, de la mesa. And let's continue with Mass. Y continuemos con la misa. So the Mass started. La misa comenzó And I looked at the people. You know that they were completely present to what was happening. y yo miraba a la gente y me daba cuenta que estaban completamente presentes a lo que estaba ocurriendo allí. And when they sang the Gloria, Y cuando cantaron el Gloria, they were so full of joy. estaban tan llenos de alegría. At the consecration, En la consagración, Father had a very large host. el padre tenía una muy grande hostia, And when he said the words consecration, y cuando él dijo las palabras de la consagración, this bell rang really loud. la campana sonó muy fuerte. And I looked to look at the host. Y yo miré a la hostia And everybody was prostrate with their heads down. y todo el mundo estaba en el suelo con sus cabezas abajo. And I'm looking at the sacred host. Y yo estoy mirando a Jesús en la hostia sagrada And for a moment, y por un momento I saw Jesus with his hands out. vi a Jesús con sus manos abiertas. I knew it was Jesus, whether it was in here, but I know it was out there. Yo sé que era Jesús, aun cuando no lo haya visto interiormente, pero sé que era Jesús. And the people lifted up their heads after the consecrated. The host was consecrated and the wine. La gente levantó sus cabezas después de que el pan y el vino habían sido consagrados, And you would know if you saw their faces, y ustedes habrían sabido, si hubiesen visto sus rostros, that they knew that this was Jesus. que ellos comprendían que este era Jesús. And together they said, when you make the response, after the consecration, Y entonces dijeron esa respuesta que se dice después de la consagración. the response was, Viva Christo Rey. Su respuesta fue, ¡Viva Cristo Rey! And the joy. Y el gozo. So after Mass was over, Después de la misa se había acabado. the little boy had stopped crying. El niño había dejado de llorar. So I went around to see him, Yo fui a buscar al niño. but he wasn't under the table. Ya no estaba debajo de la mesa. He was playing with other children in the
dirt just beside him. Estaba jugando con otros niños en ese lugar sucio donde estaban I vivos. looked at him, Miré totally transformed. y estaba completamente transformado. And I remember going over to the woman. Y me acuerdo volver donde la mamá, donde la señora, I said to her, what happened to him? y le dije, ¿qué le pasó al niño? And that little Indian Mexican woman looked at me and she said, Jesus come. Y ella me miró y me dijo, ¿no vino acaso Jesús? Same day I saw a Down syndrome child completely transformed. El mismo día que vi a ese niño completamente transformado, God put on a festival of miracles for me to see. Dios permitió que yo viera un festival de milagros. I hadn't prayed with anybody. No había rezado sobre nadie, I saw so many healings and people praising God. pero vi a tanta gente sanada y alabando a Dios, And I kept questioning myself. y me puse a preguntarme a mí misma. I've gone to Mass since I was a child. He ido a misa desde que soy niña, I had never seen anything like this. pero nunca había visto algo como esto, tantos milagros. So I went across back to Texas that night, across the, Crucé la frontera esa noche y volví a Texas and I couldn't sleep. y no pude dormir. So in the middle of the night, I got up to pray. En la mitad de la noche me levanté a rezar. And the question I asked Jesus, why do I have to come here? Would you bring me here? What to teach me? Le pregunté a Jesús, ¿para qué me trajiste aquí? ¿Qué me quieres enseñar? And as clear as anything I heard, Y tan claro como lo escuchó, you asked my mother, tú le pediste a mi madre and my mother brought you y mi madre te trajo, where real healing takes place. donde las verdaderas sanaciones toman lugar, ocurren. I want you to go into the world, Quiero que vayas al mundo and I want you to tell my people y quiero que le digas a mi gente that I am available. que yo estoy disponible, I am the one who will heal you. que yo soy quien los va a sanar. And it was after that Y fue tras eso that we started the Eucharistic healing services. que comenzamos los servicios eucarísticos que continuaron. And Jesus told me, Y Jesús me dijo, you don't have to touch the people, I'll touch them. tú no necesitas tocar a las personas, yo las tocaré. And you know, brothers and sisters, ¿Y saben, hermanos y hermanas? it made me aware at that moment. Y eso me hizo darme cuenta en ese momento Every place Our Lady appeared, que en cualquier lugar donde la Virgen aparece, every place, Lourdes, en cualquier Fatima, lugar, Lourdes, Fátima, Akita in Akita en Japan, Japón, all these apparitions around todas the estas world, apariciones alrededor del mundo, and now Medjugorje. y ahora Medjugorje, Our Lady never points to herself. la Virgen jamás apunta a sí misma, Our Lady points to her Son Jesus. siempre la Virgen apunta a su Hijo Jesús. And I look now, I go to Medjugorje a lot, I love Medjugorje. Y ahora veo, yo voy a Medjugorje muy a menudo, me encanta Medjugorje. And any of you who have been to Medjugorje, ¿Algunos de ustedes han ido a Medjugorje? sometimes there's 40,000 people sitting out A veces hay 40.000 personas sentadas en la explanada at adoration, en adoración de la Eucaristía. and thousands lining up. Y miles están en las filas para confesarse. And I realized Y then entonces me doy cuenta that the Lord was telling me, que el Señor me estaba diciendo, if you do this, you will never be a celebrity, I'll be the celebrity. si tú haces esto, tú nunca serás la persona importante, yo seré el importante. And that's why I'm just going to tell you 3 different healings that Jesus taught me. Y por eso voy a hablarles de 3 diferentes sanaciones que el Señor me mostró. And this is from the scriptures. Esto es de las Escrituras. There's a story where the friends of this paralytic La historia donde los amigos de este paralítico carried him to see Jesus, lo llevaron para ver a Jesús and they couldn't get to Jesus. y no podían llegar hasta Jesús. So they lowered him down through the roof Entonces, lo bajaron abrieron el techo y lo bajaron hacia el Señor. and put him right in front of Jesus. Lo pusieron justo frente a Jesús. Why did they bring him? ¿Pero por qué lo trajeron? Because they knew he was paralyzed, so he couldn't go there. Porque sabían que estaba paralítico y que él no podía llegar hasta allí. But what a surprise they got when Jesus looked at the paralytic, Pero qué tremenda sorpresa tuvieron cuando Jesús miró al paralítico and looking right at him with love, he said, y mirándolo con amor le dijo, your sins are forgiven. tus pecados son And I'm perdonados. sure those men were saying, Y estoy segura que esos hombres deben haber estado diciendo, he didn't bring him to
to forgive his sins. We brought him to get his legs healed. No lo trajimos para que le perdonara los pecados, lo trajimos para que mejorara sus piernas. The most important healing is spiritual healing. La sanación más importante es la sanación espiritual. The most important thing is Jesus wants us to get to heaven. Lo más importante es que Jesús quiere que vayamos al cielo. And we can pray for healing, but the first healing we have to pray for is the healing of our souls. Y podemos rezar pidiendo sanación, pero la primera sanación que tenemos que pedir es la de nuestras almas. And you know, so critical is it to get that spiritual healing Y está tan criticado esa sanación espiritual that the first gift Jesus gives to the Catholic Church after his resurrection que el primer don que da Jesús a su iglesia después de la resurrección, he breathed on his disciples sopló sobre sus discípulos and he gave them power to forgive sin, y les dio el poder para perdonar los pecados. because that's the biggest cancer in everybody's life. Porque eso es el cáncer más terrible en la vida de cualquier persona. El pecado es el cáncer más terrible. And that's why Y es por eso the church is always encouraging people to go to confession. You can La get gente- physical and spiritual healing. la gente de la iglesia está constantemente desde siempre invitando a las personas a ir a la confesión, donde se obtiene la sanación espiritual. The second healing that Jesus gave La segunda sanación que Jesús is, realizó, remember that this man came to him, este hombre que vino hacia él, the centurion, and he wanted Jesus to heal his servant. y él era un centurión que le pedía a Jesús que sanara a su sirviente. And Jesus said, I will come. Y Jesús le dijo, voy a ir. But the centurion said, Pero el centurión le dijo, you don't have to come, just say your word. no tienes que venir, basta que lo digas de palabra. That's the faith he had in Jesus. Esta es la fe que tenía ese hombre en Jesús. And you see, we too must believe in the power of intercessory prayer. También nosotros debemos creer en el poder de la oración de intercesión. Jesus is not limited. Jesús no está limitado. When you pray, Cuando tú rezas, you can affect everybody that you're praying for, especially now. tú puedes afectar a cualquier persona por la cual estás rezando, especialmente ahora. When you pray for your own family intentions, Cuando usted reza por sus propias intenciones de su familia, when you pray for your government and for Cuando- elections, it does make a difference. cuando usted reza por los gobiernos y por las elecciones, eso hace una gran diferencia. I remember a doctor coming to me when I was speaking one time in a Catholic church. Me acuerdo un doctor que se me acercó cuando estaba hablándole a una gente en la iglesia católica And he said his friend was a pilot y me dijo que su amigo era un piloto and he was dying. He had very bad cancer of the kidneys que tenía un fuertísimo cáncer a los riñones y estaba muriendo, and he was on dialysis. estaba en diálisis And he said, Sister, can you come? y me dijo, hermana, ¿usted puede venir? And I said, no, because I'm leaving on a trip this afternoon. Y yo le dije, no, porque me estoy yendo esta tarde. But I said, we will pray together. Pero yo le dije, vamos a rezar aquí juntos. And he said, well, I'll get my friend on the phone. I said, it's not necessary, but if Y you me want to. dijo, ¿quiere que ponga a mi amigo el piloto en el teléfono, al que está enfermo? Y le dije, no es necesario, pero si quiere hágalo. I was coming to South America. Yo venía a Sudamérica I was away for 2 months. y estaría 2 meses. When I came back, Cuando volví, the doctor came to see me. ese mismo doctor vino a verme And he said to me, my friend, is he y completely? me dijo, mi amigo ha sanado completamente. And I couldn't understand. He said, the doctors want to meet you. Y yo no pude entender que los doctores querían encontrarme. You know, it's not easy for doctors to be convinced because they know so much about medicine. No fue fácil que se convencieran los doctores de la sanación porque saben mucho de medicina. Now, what happened ¿Qué ocurrió? was that pilot had one kidney removed with cancer. Fue que a ese piloto le quitaron un riñón con cáncer. Now his second kidney Ahora su segundo riñón was affected. was By cancer. también tenía cáncer. I didn't know anything. The only thing I was told was he was healed. Yo no tenía idea de nada. Lo único que me dijeron es que fue sanado. And I wondered why both Protestant, Catholic, and Jewish doctors were very interested to meet me. Y yo me preguntaba por qué los doctores protestantes y católicos querían encontrarse And it conmigo. wasn't to a friend of mine who's a surgeon.
un amigo mío que era un cirujano, came to visit me. vino a visitarme And he said, you know, I'd love to meet that doctor. y me dijo, me encantaría encontrarme con ese doctor. So I gave him the doctor's name and to go and see him. Entonces le di el nombre del doctor para que lo fuera a ver He came back and he said to me, y volvió y me dijo, don't give God the credit. usted no le da a Dios el crédito. But I said, I don't know what happened, but I know he was healed. Yo no sé qué ocurrió, dice, pero sé que quedó sanado. He said, well, I saw the x-rays. Él dice, bien, yo miré los rayos X. He not only had one kidney healed, but he had 2 kidneys. No solo tiene que su riñón se sanó, sino que ahora tiene los 2 riñones. And the doctors couldn't say No. that they give him a new kidney. Y los doctores no pudieron haberle dado un nuevo riñón. That's the God of power when you intercede. Ese es el tipo de poder que ocurre cuando tú intercedes por alguien. So never think that miracles don't happen. Nunca crean que los milagros no ocurren. Now the third healing that Jesus gave, El tercer milagro que Jesús nos dejó, when the lepers came to him, cuando los leprosos vinieron a él, he told them, he blessed them and he sent them on their way. él los bendijo y los mandó que volvieran al sacerdote. We don't know how long they were on their way. No sabemos cuánto tiempo fueron de camino, It could have been a month, a day, a year. no sabemos si fue un mes, un día, un año, But pero only one came back. solo uno volvió. And the reason I believe Jesus was teaching us, Y la razón es que Jesús nos estaba enseñando, is such a thing as progressive healing. hay algo que se llama la sanación progresiva. It may not happen right away, Puede que no ocurra de inmediato la sanación, but you call it progressive healing. pero llamémoslo una sanación progresiva. Don't get impatient. No se hagan impacientes. You pray. Cuando ustedes recen, Jesus does listen. el Señor sí escucha. And I'm going to finish up with telling you an interesting story Y voy a terminar contándoles una historia interesante, about my own experience. a partir de mi propia experiencia. You know, I was healed, as I told you this morning, Como les conté esta mañana, yo fui sanada, but that's a long time ago. pero eso hace muchísimo tiempo. In the meantime, I had meningitis. En el entremedio he tenido meningitis, I had a virus that's chronic. tuve un virus que era crónico, But the worst thing I got of all pero lo peor que he tenido de todo was I woke up one morning es que una mañana iba caminando, with Me levanté. with a wink in my eye. with a what? A wink. Winking. Con un tic en su ojo. And it's not a very good thing to have Y no es muy simpático tener when you work with men, with priests. cuando uno trabaja con hombres y con sacerdotes. I'm winking at them all. Estarle cerrando el ojo a cada rato. So I prayed. Entonces recé And I went to the doctor. y fui a los médicos. And he said, oh, you're drinking too much coffee. Me dijeron, usted está tomando demasiado Or café. is there anybody in your family with a twitch? Twitch with a wink. Any nerve? O Anybody? puede in haber your algún family? problema con los nervios, con algo en el ojo. And the charismatics would pray with me, and it would be wonderful for 2 weeks, and it'd come back worse. Y entonces No, the doctor did nothing for me. The Okay. charismatics would pray and say, Okay. claim your healing. los carismáticos rezaron por mí y me dijeron, pida sanación y en 2 semanas va a estar perfecto. So I'd be claiming my healing, Entonces empecé a reclamar mi sanación and it come back worse. y volví peor. And this went on Y esto ocurrió for nearly 8 to 9 years. years. Yes, years. Entre 8 y 10 años me pasaba esto. And it was getting worse. Y estaba empeorando cada vez. And you know, I got frustrated. So I went into the chapel, and I said to Jesus, Entonces fui a la capilla y le dije a Jesús, listen, Jesus, I'm sick and tired of this wink. le dije a Jesús, mira Jesús, yo estoy agotada y cansada de este tic. Now, if you could heal my feet and hands and arms Si and tú everything, pudiste sanar mis pies, mis manos, mis codos, todas mis otras enfermedades, it wouldn't be that hard to heal an eye. no sería tan difícil sanarme el ojo. Come on, Jesus. ¿Por qué te molesta, And Jesús? Jesus wants you to talk to him. Don't be saying nice things to him. Just tell him exactly how you feel. No se preocupen de decirle cosas bonitas a Jesús, díganle exactamente cómo se sienten. So anyway, I said, Jesus, I'm going to ask you 3 things.
Le dije, Jesús, te voy a pedir 3 cosas. Would you please give me a miracle? ¿Podrías por favor darme un And milagro? if that's not your will, Y si no es tu voluntad, would you send me a doctor? mándame un buen doctor. There must be some doctor in the state of Florida Tiene que haber algún doctor en todo el estado de Florida knows why I'm winking all the time and it's getting bigger. que sepa por qué estoy cerrando el ojo todo el tiempo y se me está poniendo peor. Come on, Jesus, guide me to some doctor. Vamos, Jesús, guíame a algún doctor. And if that's not your will, Y si esa no es tu voluntad, I need supernatural strength, divine strength to cope with it. y necesito una fuerza sobrenatural para llevar bien esto. Then I sat there, Así que me senté ahí, and you know what I heard? ¿y saben lo que escuché? A voice spoke to me Una voz que me habló, and said, go see a neurologist. me dijo, anda y ve a un neurólogo. And then never even thought Yo neurologist. nunca pensé en un neurólogo. So I talked to this friend, the doctor, and I said, you know any good neurologist? Hablé con mi amiga doctora y le dije, ¿tiene usted el dato de un buen neurólogo? Oh, she said, my classmate's a neurologist. I'll talk to Mi her. compañero de clase es neurólogo, le voy a hablar de ti. So she made an appointment for me. Así que preparó una entrevista con el doctor. I go to the neurologist, Fui al neurólogo and she looked at me and said, I think I know what's wrong with you. y ya sé lo que está mal contigo. I said, well, can you fix me? ¿Puede arreglarlo? And she said, well, I'll take an MRI and an MRA Voy a tomarte un examen de este tipo y uno de este otro and come back to me in 2 days. y vuelve en 2 días. So 2 days I went back to her. 2 días después volví donde la doctora neuróloga. And the first question she said to me was, Y la primera pregunta que me hizo fue, are you a doctor? ¿es usted una doctora? And I said, no, I'm Yo le not. dije, no, no soy doctora. She said, you must know some medical, are you in some kind of a medical profession? ¿Tiene algo que ver con la profesión médica? I said, no, I don't know a thing about medicine. No, no tengo idea de medicina. But she said, how did you know to come to me? Entonces, ¿cómo supo que tenía que venir a un neurólogo? I looked at her La miré. and I said, well, actually, Jesus told me to come to you. De hecho, Jesús me dijo que viniera donde usted. She said, Jesus told you, does Jesus know me? Entonces ella dijo, pero Jesús me conoce a mí. I said, of course he knows you. Claro que la conoce. Trouble if he doesn't. Oh. So then I said to her, well, what's wrong with me? Entonces le pregunté, ¿pero qué tengo yo mal? She said, now, I'll tell you first, there is 2 cures, there are 2 cures. Me dijo, mire, hay 2 formas de curarse. There's a temporary cure, temporary, Una cura temporal or there's a permanent. y una cura permanente. I said, okay, what's the temporary cure? ¿Cuál es la cura temporal? She said, Botox. Y me dijo Botox. So I looked at her and I said to her, Botox? Well, I said, my mother general wouldn't like me going every month for Botox. Isn't there anything else? Le dije, no, Botox no, mi madre general no estaría contenta con que venga esto, así que And no. of course, ¿Habrá otra alternativa? the only Botox I knew was, those, and do all kinds of Es things. el único Botox que conozco, el que arregla las arrugas. And it's very expensive. Y es muy caro. But I didn't know there is medical Botox Pero no sabía que también hay un Botox médico used to help people. que sana y que ayuda. But I wasn't having it. Pero no lo tuve, no lo I hice. said to her, what's the permanent cure? ¿Cuál es la cura permanente, doctora? She said, brain surgery. Me dijo una cirugía al cerebro. I said, okay, I'll have the brain surgery. What's wrong with my brain? Le dije, bueno, vamos por la cirugía del cerebro. ¿Qué hay malo con mi cerebro? So before she told me about this brain surgery and how critical it was and to think that I really wanted, but it would really, it could hopefully cure me. Entonces me empezó a explicar que era una cirugía muy complicada, todos sus riesgos, y que podría sanarme. Nowadays people are so scared that you sue the doctor if something goes wrong. Sí, hoy día la gente le tiene tanto miedo que a los médicos hasta se les hacen como quejas judiciales. So they tell you all the things that can go wrong, Así que los doctores van y ponen todas las advertencias y me dijo todos los riesgos que tenía la operación. and the wits out you, scare you. Y de hecho lo asustan a uno. So I said to her, oh, I'll have the brain surgery. Le dije yo, tengamos la operación quirúrgica al cerebro. And she proceeded to give me the whole, what the doctor would do. Y entonces me explicó lo que haría el doctor en mi cerebro. And many of you are in medical, you'll know this, what was wrong. You say, you cut out of your head a piece of the bone,
Entonces, si alguno de ustedes es médico sabe de lo que estoy hablando, entran en mi cabeza y sacan un trocito del hueso, goes inside the brain, entran al cerebro, cuts into the brain, cortan dentro del cerebro and gets to the part that's the trouble. y llegan al lugar donde está el problema. And the problem was Y el problema estaba that a blood vessel en que un vaso de sangre and a nerve y un nervio had fused. se habían unido, se habían And fusionado. every time the blood vessel pulsated, Y cada vez que pasaba la sangre, it hit the nerve, apretaba el nervio and it was wearing away the skin of the nerve. y estaba en el borde de la piel del nervio. And it would go down my whole side, going around like this. Y entonces comenzaba a saltar así. So I said, okay, I'll have the surgery. He cut them apart, the nerve and the blood vessel apart. Le dije, hagamos la cirugía, corte donde tiene que cortar, entre la sangre y el nervio. I became a doctor thanks to you. And put titanium around the nerve. Y ponga lo que hay que poner alrededor del nervio. And I remember saying to the nurse when she's telling me this, the doctor, Y entonces les dije a la doctora que me estaba contando todo esto, that means every time I go through the airport that it's going to go off. Because le dije, cada vez que voy al aeropuerto va a empezar a sonar una cosa por el metal que me ponen. She said, no, it's going to be so far into your brain, they won't even detect it. No, le dijo, no lo van a detectar porque va a estar tan dentro de su cerebro que no lo va a detectar ninguna máquina. I came out and I told the priest I was working with, he was there with me. Entonces le dije al sacerdote con el que estaba trabajando, I'm going in for brain surgery. van a hacerme una cirugía al cerebro. I said, are you mad? You're Y él me dijo, brain ¿estás surgery. I said, loca? yes. Y le dije, I sí, die, it's God's fault. si me muero es culpa de Dios. Because he told me to go. So, I went in, Así que fui, I had a 5-hour operation, tuve una operación de 5 horas, and I came out, vine fuera and I'm lying in the recovery room, y estaba acostada en la sala de recuperaciones my head back looking at the ceiling. con mi cabeza mirando hacia el cielo. And do you know what was written? And just up on top of me, ¿Sabes lo que estaba escrito justo encima mío? beautiful painting, Una hermosa pintura and on it was written, y en ella estaba escrito, miracles do happen, just believe. los milagros suceden, solo crea. That was the title of my book. Ese fue el título de mi libro. And when I brought the attention to the nurse, Y cuando se lo dije a la enfermera, and I said to her, why is that written on the ceiling? ¿por qué está eso escrito en el techo? Oh, she said, this is a children's room, you shouldn't be in it at all, sister. Me dijo, esta es una sala de niños, no debiera estar usted aquí. But there was a little boy in this recovery room Pero había un pequeño niño en esta sala de recuperaciones who had a miracle. que tuvo un milagro. And she said his family wrote the title of that book. Y entonces su familia vino a traer el título de este libro, esa frase. What are the chances now? Qué increíble. Of all the rooms in the hospital, I've been in a children's room where that was written. De todas las posibilidades donde podía estar esperando mi recuperación, yo estaba debajo de esa pintura donde salía la frase que los milagros pasan. I went home, Fui a la casa, the wind was gone, se acabó el tic. and why did I tell you that? ¿Por qué les cuento todo esto? Because you know, brothers and sisters, Porque ustedes saben, hermanos y hermanas, God could have healed me instantly. Dios podría haberme sanado instantáneamente. It would have been a lot cheaper Habría sido mucho más económico than a miracle. que tener un milagro, habría sido más económico. But you know why the Lord allowed that? Pero ¿por qué el Señor no permitió eso, saben? I speak to crowds, I speak to a lot of people, Porque le habla a muchísima gente, but I meet a lot of people encuentro muchísima gente who say things like this to me. que me dicen cosas como esta. Oh, I'm not going to take any medicine because I'm believing I'm going right to Jesus. Hay gente que me dice, yo no voy a tomar remedios porque yo creo en Jesús y voy a confiar en Él. I meet people with terrible depression, anxiety, all kinds of mental sickness, Hay gente con problemas mentales severos de ansiedad, de depresión, schizophrenic, de bipolar, esquizofrenias, all bipolares, kinds of, and they won't take medicine. y ellos no quieren tomar remedio. Or you meet people who say, well, I believe in Jesus, I don't really believe in doctors. Hay gente que va y dice, yo creo en Cristo y no creo en los doctores. And Jesus showed me Y Jesús me mostró healing ministry que el ministerio de sanación is given to us in a powerful way through the skills of medicine, está unido, through the skills of doctors. Healing ministry.
that God is working in the healing ministry through the doctors. Que Dios está actuando a través del ministerio de sanación, también a través de los doctores, también a través de la medicina. Miracles, doctors, and medicine are all part of God's work. Milagros, medicina y doctores son todos parte del trabajo de Dios. And even in the pagan and unbelieving world, Y aún en un mundo pagano y no creyente, God uses these medical people, whether they're Dios nurses, usa a estas personas médicas, enfermeras, doctores, etc. Can you imagine if you're a doctor or a nurse or a healthcare Imagínense ustedes, si usted es un doctor, una enfermera o alguien de la medicina, judgment will be on those doctors who are using their medical practice for abortion, for sex change, el juicio que habrá sobre ellos cuando trabajan haciendo abortos, cambios de sexo, for the neglect of the elderly with euthanasia, la eutanasia, matando a los ancianos. and also how many doctors have been hurt Y muchos de esos doctores han sido heridos by people rejecting them. por personas que los rechazaron. And that's why Y por eso I've begun to speak to medical people. yo empecé a hablarle también a los doctores. And I tell them to believe that the healing power of Jesus is not a denial of their medical Y profession. les explico que el ministerio de sanación no es una negación de la medicina y del poder de la medicina. Medicine is a gift. La medicina es un regalo. And I tell you, brothers and sisters, Yo les digo, hermanos y hermanas, there are many of us sitting in this church hay muchos sentados hoy en esta iglesia wouldn't be here if it wasn't for medication and doctors. que no estaríamos aquí si no fuera por la medicación y por los doctores. I take medication. Yo tomo remedios. And I go to the doctor when I have to for physical and to keep my body healthy. Yo voy al doctor cuando lo necesito para mantener mi cuerpo sano And I pray for doctors. y rezo por doctores. So today when we have the healing service, Así que hoy día, cuando tengamos el servicio de sanación más rato and when Father is walking around the church, y los sacerdotes estén caminando alrededor de la iglesia, if you're taking medicine, pray for a miracle. y si ustedes toman medicina, recen, pidan un milagro, But pray that the medicine you're taking, whether it's for cancer, blood pressure, or depression, that God will use it to help you. pero recen también que la medicina que toman, sea por cáncer o por tensión en la sangre, hipertensión o lo que sea, funcione también. Pidan para que los remedios funcionen. And you will be amazed Si ustedes se verán sorprendidos, how God will direct you to the right person. cómo Dios nos va a dirigir a la persona correcta. So now we're going to have Mass soon. Ahora vamos a tener la misa. And remember what I told you. Y recuerden lo que les dije. This is the great victory for us. Esta es la gran victoria para nosotros. And this is where you get the blood transfusion of Jesus. Y es en la misa donde ustedes obtienen la transfusión de sangre de Jesús. The greatest gift any human being could receive. Y el más grande regalo que cualquier ser humano puede recibir. So let's prepare Así que preparémonos and ask Jesus to give us that faith y pidámosle a Dios, a Jesús, que nos dé esa fe and allow Him to do His will in your life. y permitámosle hacer su voluntad en nuestras vidas. And remember what Jesus said Himself. Y recuerden lo que Jesús dijo él mismo. Nothing is impossible Nada es imposible for those who trust in me. para aquellos que creen en mí. He doesn't say this or this or this. Everything is possible. Él no dijo esto o aquello, sino dijo todo es posible So let's pray for that kind of faith. así que pidamos por ese tipo de fe. And now prepare to meet the victory winner who is Jesus. Así que ahora preparémonos para encontrarnos con el vencedor, el ganador, que es All Jesús, those benefits from this victory. y con todos sus beneficios de esa victoria. And ask our Blessed Mother Y pidan a la Santísima Virgen to help you to be open. para pedir que estemos abiertos, This great sacrifice that Jesus, our Son, offered for you. que este gran sacrificio ofrecido por Cristo para nosotros, Amen. amén. God bless you all. Dios los bendiga.